11 de la mañana con 13 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Como les decíamos, nos acompaña el doctor Fernando Cairo, historiador, docente, subdirector de Cultura de la Intendencia de Maldonado. Un placer que estés con nosotros, Fernando. Bienvenido. El gusto es mío, siempre es un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, de cumpleaños en cumpleaños, esta es una semana de muchos festejos. El martes celebramos los 115 años de Punta del Este, actividades que seguirán durante todo el mes de julio. Hoy es la celebración de la ciudad de San Carlos, los 259 años del proceso fundacional. Está nuestro móvil allí, vamos a volver también para conocer la realidad de San Carlos. Bueno, 115 años de Punta del Este, que tiene una historia riquísima y que no nos alcanzaría todo el programa para hablar, ¿verdad? Pero escuché que se generó polémica y decir, no, el 5 de julio no es el cumpleaños de Punta del Este. Recurrimos a vos para que nos enseñes. Bueno, es muy bueno que exista polémica, ¿sabes, Marcelo? Porque nos lleva a reflexionar, a pensar, a profundizar un poquito más en la investigación. El 5 de julio de 1907, Punta del Este se declara pueblo. Es decir, se reconoce una realidad preexistente, como diríamos los abogados, no me queda otra. También el 5 de julio, pero de 1957, se declaró ciudad, aprovechando la fecha. Los festejos del 5 de julio vienen justamente desde la década del 50. En 1957, el 5 de julio, se declaró todo el mes festivo para Punta del Este y se hicieron grandes fiestas. Cuando los 80 años de Punta del Este, la escuela número 5 tomó la iniciativa de hacer los festejos y convocó a las fuerzas vivas y a las autoridades y se festejó también. Después se festejaron los 90, después hasta los 100 también se festejaron, los 100 se hizo una gran fiesta y ahora se está haciendo un recordatorio, una linda fiesta se hizo el martes por los 115. Lo que estamos claramente queda probado es que el 5 de julio se promulgó una ley. Esa ley es la 3186, fue promovida por los diputados por Maldonado, que era Juan de Dios de Vincenzi, una familia italiana radicada en Maldonado, que sigue hasta la actualidad, Julio María Sosa, que era representante también por Maldonado, y el doctor Martín Suárez, que era representante por Cerro Largo. Si tú analizas, como lo analicé yo en su momento, el diario de sesiones, las discusiones en la Cámara de Representantes de Vincenzi, decía que se estaba formando un pueblo en la Punta del Este, en la Bahía de Maldonado, de una forma desordenada, que había que dotarlo de autoridades públicas y de servicios públicos, porque además estaban haciendo grandes inversiones en el lugar. Entonces surge la necesidad de esa ley. Incluso los proponentes de la ley recogían el nombre Ituzaingó, que ahora te voy a explicar cómo venía, y la Cámara entendió que ese nombre no era conveniente, que el nombre por el cual se conocía el lugar era Punta del Este, que es un accidente geográfico, pero que era como lo llamaba todo el mundo, y que, si bien no lo dicen, pero también puede haber alguna suspicacia política, porque Ituzaingó fue una batalla donde perdieron terriblemente los brasileños frente a las tropas patriotas y bueno, podía suscitar algún tipo de rispidez. Ahora bien, ya existía un pueblo, un caserío, como se decía en esa época, ahí. Y esto viene de atrás, viene de unos años antes, cuando los porteños descubren Punta del Este, porque esa es la realidad. Fueron los porteños los que le dieron la impronta que llega hasta nuestros días y que se acentúa. Comienzan a adquirir solares, a construir, como decían en las discusiones parlamentarias, palacetes. Estaba asustado y dice, se están construyendo palacetes, eran las residencias de verano, y se está haciendo una inversión de hasta 400.000 pesos fuertes, decía de Vincenzi en su alegato. Era el Hotel Biarritz, que comenzó a construirse en 1906 y que iba a dotar al balneario de un hotel de jerarquía, de categoría. Entonces, bueno, era imprescindible dictar esa ley. Punta del Este tuvo un proceso fundacional. El antecedente, tal vez más remoto, es en 1829, cuando Francisco Aguilar, que era un canario, progresista, comerciante, que era el alcalde de Maldonado, le pide al gobierno autorización para fundar un pueblo en la Punta del Este, con el nombre de Ituzaingó, para recordar la batalla de Ituzaingó que se había librado 2 años antes. El
el gobierno, que estaba encabezado por Rivera y que también estaba Rondó, le dice que no hay fondos suficientes para poder fundar, por más loable que fuera la idea y la iniciativa, y que había que atender otras necesidades más urgentes, como sucede ahora con la rendición de cuentas. Fíjate que estamos hablando del año 1829, todavía no se había jurado la primera Constitución Patria. Entonces, ese proyecto del Consejo de Maldonado, encabezado por el alcalde Aguilar, queda en la nada. Lo único que persiste es el nombre de Ituzaingó. Cabe destacar que Aguilar tenía intereses en Punta del Este porque él era el concesionario de la matanza de lobos en la isla, una actividad muy lucrativa y que se explotaba desde la época de la colonia hasta la década del 70. Y él tenía faeneros viviendo ahí en Punta del Este que iban y venían a Gorriti cada 15, 20 días. Y bueno, para él era un medio conocido. Ahora, fíjate que hasta se levantó un plano por el agrimensor Grossi, pero no se concretó en la fundación del pueblo. Fíjate que tan es así que en 1843 la península es vendida. Tú no puedes vender algo si ya hubiera un pueblo ahí funcionando. Se lo vende, era la Guerra Grande, el gobierno de la defensa necesita dinero, recurre a los hermanos Lafone, Alejandro y Samuel Lafone. Que es el nombre que llevó a la escuela 5. Claro, pero tiene una explicación también eso. Y el gobierno le vende la península a estos hermanos ingleses que pagan 4.500 patacones, 4.500 pesos fuertes o pesos oro de la época. También le venden Gorriti. ¿Y qué sucede? Ellos se obligan a establecer un pueblo, a delinear un pueblo, a levantar un plano entre 100 y 120 manzanas. De ese pueblo a formarse, no podía ser un pueblo privado, ¿verdad? El Estado se quedaba con las 2/3 partes de cada manzana. Los hermanos Lafone con 1/3 parte. Pero a su vez, y de motu propio, los Lafone dijeron que de ese tercio de cada manzana que les correspondía, un cuarto iba a ser en beneficio de las escuelas públicas de primeras letras de Maldonado. ¿Ah? 1843, ellos instalan saladeros para sacar sal del mar en Punta del Este. Se muere primero Alejandro en Inglaterra, después Samuel, se abre una sucesión muy larga, se van muriendo entre todos. Recién en 1889, 1890 se termina de hacer ese plano que se habían obligado en la escritura pública. Lo hace el agrimensor Surroca y salen las manzanas que nosotros conocemos en Punta del Este, que son de lo más inapropiadas para una península, que siguen la concepción damero de las ciudades coloniales, que tendría que haber sido algo más adaptado a la naturaleza, a la geografía. Y bueno, y ahí hay que hacer ese reparto. Entonces, la Junta Económico-Administrativa, que equivalía a la Intendencia, empieza a dar suertes de terreno a quienes lo solicitaron en Punta del Este, ¿verdad? Por un tiempo nadie se interesó, absolutamente, la gente iba y construía su ranchito, los pescadores, los que vivían en la isla. Y en 1889 surge una iniciativa de establecer una industria pesquera en Punta del Este, la empresa de pesquería, que toma como capataz a Pedro Rizo. Deja de funcionar casi enseguida y Pedro Rizo se queda con esas instalaciones en forma de pago. ¿Qué se le ocurre hacer? Abrir el primer hotel. Y ahí, porque dicen que no había alojamientos en la península, y ya venía gente de Maldonado, gente de San Carlos y gente de Minas. Y cuando lo descubren los porteños, bueno, ahí se va para arriba. Y después vienen los montevideanos. Entonces, empieza una especulación inmobiliaria. Tú lo ves, sobre todo a principios del siglo XX, que la prensa de la época recoge valor de los terrenos en Punta del Este. Parece mentira que uno solicita el terreno, paga un papel sellado de 50 centésimos, se obliga obviamente por ley a acercarlo, a edificar, esas eran las obligaciones porque te lo daban, no pagabas el sellado de 50 centésimos nada más y te obligabas a construir. Recién, después de 4 años podías enajenar. Muchos se avivan
diciendo, y piden los terrenos, piden terrenos, y se ven, la Junta Económica Administrativa incluso se ve limitada a no dar tantos a la misma persona, y después ceden esos permisos. Entonces, eso que no les había costado nada, lo venden, decía el diario, entre 50 y 100 pesos o más. Entonces, los argentinos que habían empezado a venir al Hotel de Rizo, que se había corrido la voz, el propio Rizo dice, hágase propietario, construya. Y ahí empiezan a construir. Y ahí aparecen esos palacetes que decía el diputado. Esas construcciones hacen que muchas familias vengan a trabajar a Punta del Este, como sucede actualmente, ni más ni menos. Y no te digo nada la inversión en un gran hotel en 1906. Tan es así que un diario de la época hace un censo y dice que hay 492 personas viviendo en Punta del Este. Y hay 62 niños que necesitan educación. Y se funda la primera escuela en abril de 1907. O sea, todo es... es la 5. Es la escuela 5, que era, en ese momento era una escuela rural, la número 16. Cronológicamente fue primero villa, después pueblo y después ciudad. Nunca tuvo el título de villa, nunca tuvo. Erróneamente se dice villa. La ley permite que en 1908 se establezca la primer comisión auxiliar del pueblo, que era delegada en parte de las funciones de la Junta Económico-Administrativa, ¿verdad? Pero empieza a ordenar la cosa. Por ejemplo, dice que establece una multa a quienes saquen piedras de la costa sin permiso, canto rodado. Establece autorizaciones para sacar canto rodado de la isla Gorriti. En 1910, si no me equivoco, cerca a la plaza, lo que hoy conocemos como Plaza de los Artesanos, era una manzana baluta, era un descampado, que después se pone un tanque de hierro para acumular agua, para que los vecinos tuvieran agua, ¿no? Y el agua llega por el Hotel Biarritz, que entuba el agua de una cañada que se llamaba Cañada de la Pastora, que hoy está entubada abajo del Conrad, y la lleva hasta el pueblo, se la lleva hasta el hotel, y de ahí se hace un ramal con una canilla para que los vecinos pudieran sacar agua. O sea, hay todo un proceso en el cual intervino mucha gente, muchos vecinos anónimos, que, como digo yo siempre, que de boteros, pescadores, alquiladores de caballos, se convierten, o faineros, se convierten en operadores turísticos, gastronómicos, hoteleros, inmobiliarios. Es una evolución que fue muy rápida comparada con cualquier otra ciudad. Pero está muy bien que se celebre el cumpleaños de Punta del Este y que se tome un hito preponderante, como es la elevación acá en la categoría de pueblo, ¿verdad? O sea, una fecha hay que tener para poder ¿Y antes celebrar. de ser pueblo qué era? No era nada, era un caserío. Un caserío. Que dependía exclusivamente de Maldonado. Y ahí fue cuando, con el contexto que estaba tomando, se resuelve la denominación de pueblo. Lógico, Pueblo porque Ituzaingó, ¿y cuándo pasa a llamarse Punta del Este? en el proyecto de ley, los impulsores de ese proyecto piden que se llame Pueblo Ituzaingó. En la discusión en las cámaras se le cambia el nombre. Porque consideran que es Se inadecuado. es inadecuado, no Pasa- se dice que puede crear alguna rispidez con el Brasil, pero Se infiere. subyace la idea, y lo que sí se dice que era más conocido como la Punta del Este. Y si tú ves en la prensa de la época, la prensa local, todos se refieren a la Punta del Este, con ese artículo femenino, Claro. que subsistió incluso después de la designación oficial, Ajá. mucho Bueno, tiempo. y todo eso, vos decías, ¿no? Cómo se plantaron las semillas de lo que hoy vemos floreciente y tan Claro, vital. que parece increíble, La llegada de ¿no? argentinos propietarios, la inversión de los operadores turísticos, cómo se empieza a desarrollar la hotelería, la gastronomía. Casi y, por accidente, Marcelo. y cómo desde aquel entonces, y hasta el día de hoy, sin duda, sigue siendo un lugar mágico, que quien viene queda extasiado por las bellezas naturales, por la ubicación geográfica,
porque estamos en contacto con el mar y estamos en contacto con las sierras prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Tiene todo ese contexto, pero ¿cómo viene desde hace más de un siglo todo eso, no? Fíjate que también hay que contextualizarlo en el mundo, aunque te parezca mentira. En Europa, hacia mediados y fines del siglo XIX, empiezan a surgir las estaciones balnearias. Las estaciones balnearias surge ahí Thomas Cook, el fundador del turismo. Empiezan las primeras excursiones o tours. De la palabra tour inglesa surge turismo, que llega a nosotros después, es un anglicismo que llega a través del francés. Y tú ves tímidamente en la prensa el término touriste, pero hasta entonces se le decía bañistas o veraneantes. Bueno, ahí en Europa surgen estaciones balnearias como Brighton, el Lido, Cannes, que se ponen de moda y los médicos empiezan a recomendar fervorosamente estar junto al mar porque es un aire reconstituyente, el aire iodado, decían ellos. Y los argentinos, los porteños, quieren imitar y quieren encontrar un lugar que reúna esas características. Y no se les ocurre mejor lugar que Punta del Este. Entonces hacen una fuerte inversión a través del Hotel Biarritz. También participó algún capital uruguayo, no lo vamos a negar. Pero los porteños fueron los artífices de este balneario. Y bueno, después toda esa evolución, ¿cómo se hace para no perder identidad? Al contrario, fortalecer y reivindicar la identidad, siendo que desde el día 1 esto es tan cosmopolita, ¿no? Bueno, pero es así, es parte de nuestra característica identitaria. Todos los que nos consideramos puntaesteños, nuestros ancestros, en algún momento vinieron a radicarse acá y por alguna causa. Yo lo tengo muy claro que mis ancestros, mis bisabuelos vinieron a trabajar a Punta del Este y se quedaron y muchos hicieron lo mismo. Mi bisabuelo, Venancio Batista, cuidaba las cabras de Lucich, vino de Pan de Azúcar. Y mi bisabuela, Adela Montenegro, era lavandera en el Hotel Biarritz y cuidaba las casillas de baño del Hotel Biarritz. Y bueno, ese fue el origen de mi familia materna acá en Punta del Este. Otros vinieron a trabajar en la construcción, eran carpinteros, sanitarios o obreros, y vinieron a trabajar en las obras del Biarritz y se quedaron. Otros lo hicieron como empleados públicos, porque en ese entonces, desde 1887, funcionaba en Punta del Este la aduana y la capitanía de puerto, y habían funcionarios públicos. El faro desde 1860, y había un farero o torrero. Y bueno, entre todos esos formaban el núcleo de todo el año. Claro. Una profesión que bueno, mi abuela la tenía, era casera. Porque ¿qué pasa? Esos veraneantes iniciales volvían a sus lugares de origen y había que cuidarles las casas, había que ventilárselas, había que cuidar los jardines. Y bueno, eso se empleaba a la gente local. Ahí surge la figura del casero que hasta hoy en día sigue absolutamente vigente, ¿no? Vigente totalmente. Y familias que se han formado trabajando como caseros, han ampliado, han agrandado la familia. Y le han dado estudios a sus hijos y están sí. muy agradecidos. Es un trabajo muy, muy lindo, muy digno, porque además trabajas intensamente solamente parte del año. Claro, y además hay un componente clave que es muy lindo, que es la confianza, ¿no? Sin lugar a dudas. Los propietarios confiaban en los caseros para que les cuidaran sus propiedades durante buena parte del año. Y estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de 1907, cuando ocurre todo esto, pero recién estábamos hablando del tema de San Carlos, nos vamos al siglo XVIII, porque nos vamos más atrás todavía, y ahí aparece San Carlos, ¿no? También circunscripta en una cuestión de batallas y de territorios a conquistar. Sí, también muy interesante, pero como dices tú, en la época colonial, ¿verdad? Nosotros, la banda oriental, como era conocida esta parte del territorio americano, estaba en una línea de frontera entre dos grandes imperios, el portugués y el español. Y los portugueses, y después los brasileños que lo sucedieron, siempre creyeron que su límite natural estaba en el Río de la Plata. Entonces, a toda costa siempre quisieron tomar, no sé si nos siguen las ideas subyacentes, tomar el Uruguay, lo que se conocía como banda oriental, y llegar hasta el Río de la Plata.
Y hubo muchos tratados de límites entre España y Portugal, dependía de los vaivenes de los reyes, de con quién estaban casados, si habían alianzas o no, y también de las guerras. Y lamentablemente todo lo que conquistaba España por las armas lo perdía por la diplomacia portuguesa, que siempre fue muy hábil, hasta el día de hoy lo continúa la brasileña. Entonces hubo un tratado de 1750 que estableció el límite entre los dos imperios muy cercanos a lo que nosotros, tomaba parte de Maldonado, ¿no? A lo que nosotros conocemos como ciudad de Maldonado o de San Carlos. Ese tratado lo deja sin efecto el rey de España en 1762 y le da la orden al gobernador de Buenos Aires, que era el general Pedro de Ceballos, un militar de carrera venido de España, que tenía mucha experiencia, de que reconquiste los territorios españoles que habían sido usurpados por los brasileños, por los portugueses, perdón. Y Ceballos, porque ¿qué pasa? Los portugueses habían hasta fundado Colonia del Sacramento, en territorio español sin lugar a dudas, porque arrancamos del Tratado de Tordesillas, que dividía América, el mundo, ¿no? Y los portugueses hábilmente habían venido avanzando, iban poblando los lugares que les interesaba, y bueno, llegan, Ceballos toma Colonia del Sacramento para España y sigue adelante para reconquistar todos los terrenos, los territorios españoles, hasta Río Grande inclusive, porque era la provincia de Río Grande era parte de España también, llega hasta Santa Catalina. En esa reconquista que hace, el ejército portugués huye y deja atrás a los colonos portugueses que iban poblando esa zona. Entonces Ceballos, te la hago breve, reagrupa a toda esa gente y la manda a la interna en territorio español. Y da la orden de fundar un pueblo en la horqueta que se forma todavía entre el arroyo San Carlos y el arroyo Maldonado. Y ese es el origen de los carolinos. Eran casi todos provenientes de las Islas Azores, claro, porque las Islas Azores estaban superpobladas, había hambruna, entonces empezaron a mandar colonos a las colonias. Hasta hoy están las fiestas azorianas en San Carlos, ¿no? Pero ahí es el origen de la distinta identidad de un pueblo comparada con la de Maldonado, por Y San ejemplo. Carlos, pueblo a ciudad, hoy es la ciudad de San Carlos. En 1963 se la declara ciudad. Hasta entonces era villa. Ah, San Carlos sí era villa. San Carlos era villa. Pasó de villa a ciudad. Sí. Un adelanto, una jerarquía. Bueno, era una realidad. Claro. ¿Qué pasa? Como San Carlos se funda con el elemento azoriano, portugués, siempre se lo miró con desconfianza. Y la corona no quiso darle un cabildo o un medio cabildo en la época colonial como ellos pretendían. Yo creo que por desconfianza, porque eran todos portugueses, que después, bueno, los Oliveira se convirtieron en Olivera, los Teixeira en Techera, los Pereira siguen siendo Pereiras, pero te quiero decir, los Sousa en Sosa, y forman parte que incluso, por ejemplo, Leonardo Olivera, sus padres, sus abuelos eran portugueses. Que da nombre a la Ruta 10, ¿no? Claro, pero te quiero decir, eran héroes que después se levantaron contra el yugo brasileño, ¿no? Lo que es la historia, ¿no? A mí como me apasiona. Sí, la verdad, yo lo dije al comienzo, es muy entretenido escucharte porque además tenés esa expertise docente, ¿no? De transmitir el conocimiento de manera amena. No soy docente. Bueno, está bien, digo, pero ejercés docencia de hace muchos años. Mis padres eran. Está bien, digo, pero ejercés esta tarea, digo, desde todos los lugares que te ha tocado trabajar siempre, porque bueno, invitados a los programas, lo que haces es historiar, ¿no? El lugar donde vivimos y es siempre muy interesante. Te quiero agradecer por todo este tiempo que nos has dispensado, No, Fernando. gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Es bueno conocer nuestro pasado, es necesario, te diría, para que nos podamos proyectar con certeza al futuro. Tal cual. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Móvil en vivo, adelante, Laura.
Gracias, Marce. Bueno, acá estamos de pura fiesta, estamos en la plaza en San Carlos, en pleno centro. Hace minutitos nada más se descubrió la placa conmemorativa. Recuerden que, como anunciábamos hace un ratito, se festejan 259 años de la Fundación de San Carlos y a mi lado está el alcalde. Alcalde, primero que nada, como se decía recién, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, muy amables. Y bueno, como yo decía al principio de mi alocución, feliz cumpleaños para todos los carolinos y para todos los que nos están acompañando, porque quiere decir que están muy ligados también a nuestra idiosincrasia, así que bueno, muchas gracias por su presencia acá. Sí, recién decía el alcalde, ¿no? Aquellos carolinos, los carolinos de raíz y aquellos que fueron adoptados también, que hay mucha gente que se ha venido a vivir acá. Exacto, porque digo, no nos podemos olvidar que acá somos un departamento de oportunidades y bueno, muchísimas veces nuestra ciudad acoge a toda la gente que viene a hacer su trabajo, a buscar su horizonte de trabajo. Y bueno, es decir, hemos crecido en base a todo ese tipo de cosas y la verdad que la gente que se ha afincado acá se pone la camiseta de San Carlos. Alcalde, ¿por qué la celebración justamente aquí? Bueno, aquí porque nosotros recibimos una iniciativa del Centro de Investigaciones Históricas de San Carlos en el cual nos solicitaba la venia para poder colocarle a este edificio, que es un ícono de la cultura carolina, el cual fue comprado en el año 1995 por el ex intendente burgueño en su momento, y bueno, antes fue, es decir, fue el Club Oriental en sus principios, después que cuando ya pasó a nuestra égida, estuvo la Radio San Carlos, bueno, era el cine también, es un tema muy arraigado a los carolinos, y era ponerle el nombre al edificio de 8 de julio de 1763, recordando nuestro nacimiento. Nosotros lo que tenemos pensado para acá, que ahora se hizo ya una rejuvenecimiento de la fachada, tenemos pensado ya en el anterior ejercicio se le cambió el techo, así que bueno, ahora tenemos pensado hacer un salón multimodal en el cual podamos albergar todo tipo de exposiciones de artesanos y bueno, y que es decir, todas las actividades que no se puedan realizar en el Teatro de la Sociedad Unión, lo podamos realizar acá. Y hoy durante la jornada, por lo que veo, se viene de mucha música. Sí, exactamente, porque bueno, tenemos Casa de Azores y también Los Canarios que nos están dando el toque cultural y el toque de alegría que es necesario para todo este tipo de festividades. Alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Marce, nosotros volvemos contigo y en un ratito nos reencontramos, porque ya te digo, acá se vive una fiesta, hay mucha gente que se va arrimando de a poquito, el clima que acompaña, así que si te parece en un ratito volvemos contigo. Buenísimo, muchas gracias Laura. Otro día espectacular, ¿no? Para una celebración, en este caso, del aniversario de la ciudad de San Carlos, como fue el martes en el cumpleaños de Punta del Este. Entre medio los días feos, pero bueno, tanto el martes como hoy parece que el tiempo es un aliado ideal para invitar a la gente a que participe de estos festejos que se llevan a cabo, en este caso en la ciudad de San Carlos. Ahí tenemos más imágenes de lo que está pasando en este momento en la ciudad de San Carlos con los festejos de los 259 años de su proceso fundacional y parte de toda esa historia que recién nos comentaba el doctor Fernando Cairo. Vamos a hacer una pausa a las 11:42 de la mañana, ya volvemos.